vemos el tamaño de las cavidades, tanto de los ventrículos como de las aurículas, de mayor tamaño. Si eso nosotros sacamos a los órganos externos, ¿verdad? Nosotros vamos a ver un hígado congestivo o aumentado de tamaño y los pulmones como más edematosos. Vamos a decirle que tienen un poquitito más de agua dentro de los pulmones, ¿verdad? En comparación con el pulmón normal. ¿Sí? Agua es una forma muy grosera de decir, ¿verdad? Pero la vasculatura o la vascularización de los pulmones o el estado de precarga o la cantidad de sangre venosa que hay en los pulmones con una insuficiencia o en una miocardiopatía dilatada es mucho mayor en comparación con un corazón normal. Entre las manifestaciones clínicas, en la mayoría de las veces tenemos aquellas tienen un 85% relacionadas a la insuficiencia cardíaca, disnea, ¿verdad? Disnea, ahí ustedes tienen con todo su clasificación, puede ser a gran esfuerzo, a moderado o en reposo. Puede haber disnea paroxística nocturna, puede haber síntomas de congestión, hepatomegalia, ingurgitación yugular, ¿sí? Puede haber en un 33% de las veces dolor precordial, puede haber palpitaciones, edemas, astenia dinamia, intolerancia al ejercicio, oliguria, que ya nos indica hipoperfusión renal. Y en el caso de que el paciente tenga alguna desorientación temporoespacial o mareos, que también nos significa esto que el paciente ya está con hipoflujo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En comparación con la miocardiopatía hipertrófica, en la dilatada nosotros sí o sí vamos a tener alguna alteración en el examen físico, ya sea un pulso disminuido de tamaño, vamos a tener edemas, ¿verdad? Miembros inferiores, podemos tener el reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular a 30 o a 90 grados, etcétera, ¿verdad? A nivel electrocardiográfico, vamos a tener sí o sí algunas alteraciones, ya sea un eje muy desplazado, tanto a la derecha como a la izquierda. Podemos tener a nivel de las cavidades, por ejemplo, a nivel de las aurículas, si hay dilataciones, vamos a tener ondas P raras, tipo ondas P altas y picudas, si hay una dilatación del ventrículo de la aurícula derecha, o vamos a tener ondas P alargadas en tiempo cuando las aurículas ambas están dilatadas, ¿verdad? Y en el caso de los ventrículos, generalmente estos pacientes cuando tienen los ventrículos agrandados, porque se adelgaza tanto el miocardio, ¿sí? Que las fibras de conducción, las fibras de Purkinje, no se, no se acompañan a este crecimiento de la cavidad. Entonces se quedan como cortitas para tremendo corazón. Y ahí sobrevienen la mayoría de los bloqueos. ¿Sí? Entonces, en el electrocardiograma, a nivel de las ondas QRS, podemos tener los famosos bloqueos, tanto rama izquierda como derecha. En la radiografía vamos a tener cardiomegalias, como en este ejemplo, ¿verdad? Que tenemos un gran corazón, que sería un corazón en botellón, ¿sí? Y el ecocardiograma transtorácico es lo que nos va a dar el diagnóstico característico, ¿sí? Y el tercer y último ejemplo es la miocardiopatía restrictiva, ¿sí? En la miocardiopatía restrictiva es aquella en la que se van depositando materiales amiloides, ¿verdad? Tejidos extraños, puede ser por la proliferación anormal del tejido endocárdico.
Como se van produciendo o se van depositando en el endocardio sustancias o tejidos extraños, hay una disfunción diastólica, ¿sí? El corazón no se relaja como debe de relajarse. La función de contracción miocárdica está indemne, pero le falta la distensibilidad del miocardio por alteración de la relajación del mismo en diástole, ¿sí? Entonces a eso se le llama una miocardiopatía restrictiva. No puede relajarse ni tampoco distenderse, ¿sí? Por suerte es la miocardiopatía menos frecuente, pero hay que pensar siempre en una miocardiopatía restrictiva, sobre todo cuando nosotros vemos un corazón de tamaño normal, pero cuando tiene disfunción sistólica y diastólica, ambas las dos. Se clasifican en simétrica, la miocardiopatía restrictiva del ventrículo izquierdo, solo tipo B, y la restrictiva del ventrículo derecho, ¿sí? Acá tenemos una clasificación de las miocardiopatías restrictivas, no infiltrativas, como la esclerodermia, que es una de las enfermedades reumatológicas, y las infiltrativas, ya sea por amiloide, por sarcoide, ¿verdad? Por almacenamiento como hemocromatosis o enfermedad de Fabry, y el endomiocardio o la miocardiopatía endomiocárdica, fibrosis endomiocárdica, carcinoides, metástasis de tumores malignos por toxicidad también de atracilina, que sería un quimioterapéutico, ¿sí? En tratamiento depende mucho, porque nosotros ya habíamos hablado que depende mucho de los signos y síntomas que se dan. Siempre, cuando es posible, se trata la causa primaria. Por ejemplo, si es una miocardiopatía hipertrófica, yo siempre voy a causar o voy a tratar primero la hipertensión y luego los otros síntomas que se van acompañando o van apareciendo si es que hay ellos. Bueno, ahora vamos a responder algunas preguntitas. Un enfermo con insuficiencia cardíaca presenta fatiga, disnea y palpitaciones o angina con actividad física normal, ¿sí? ¿En qué clase funcional van a hallar? ¿O en qué clase funcional está el paciente? Insuficiencia cardíaca con disnea y fatiga, pero actividad física normal. ¿Qué es? Es clase funcional 1, 2, 3, 4 o 5. A ver, hay una diferencia entre 3, o sea, hay una respuesta. La mitad está diciendo 3 y la otra mitad 2. ¿Sí? Bueno, es un paciente que presenta disnea, ¿verdad? Pero no hay ninguna alteración o no hay ningún cambio de la disnea con su actividad física normal, normal, ¿sí? Entonces, el 3, ¿cómo es? ¿Cómo es la clasificación de la disnea? Vamos primero con el 1. Vamos a ver si tengo acá. Creo que justo el de Disney no tengo. No, justo, no, este es estadios del desarrollo, ¿sí? Estadio no habla de Disney, ¿sí? La clasificación de Disney es 1, 2, 3, 4 y 5.
¿sí? Estos son los estadios de la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, estadio A son aquellos pacientes prácticamente asintomáticos que no tienen ninguna estructura o presenta pequeños síntomas, ¿verdad? Que se le asocia a la insuficiencia cardíaca, pero corazón sano, ¿sí? Por ejemplo, hipertensos, obesos, enfermedad aterosclerótica, ¿verdad? Y en el estadio, a partir del estadio C, ¿verdad? El corazón ya es enfermo, que significa que hay cambios estructurales en el corazón, ¿sí? Con síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca. Y en el estadio D es la insuficiencia cardíaca refractaria que requiere otras maniobras, tipo ingreso a terapia y eso, ¿verdad? Y en el B, A y B son pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca, pero corazón normal, ¿sí? Y a partir del C es con corazón ya enfermo. Esto no es en relación a la disnea, ¿sí? La disnea es otra clasificación. Es grado 1, 2, 3, 4. Y el 5 para mí que no existe luego. Esto fue una trampa. Entonces, no tengo. El paciente presenta insuficiencia cardíaca, decía, ¿verdad? Pero con actividad física normal, ¿sí? Entonces, sería un grado 1 nomás, el paciente, ¿sí? Porque el paciente camina, corre o trota y él presenta su disnea, ¿sí? 2 es discreta limitación a la actividad física. Bueno, el paciente hace una vuelta al lago y no tiene disnea, ¿verdad? El paciente hace su tratamiento, pero de repente esa una al lago ya le empieza a cansar o empieza a presentar disnea, ¿sí? Grado 3, el paciente ya no puede caminar 50 metros, que ya presenta disnea, ¿sí? En relación a su actividad física, lo que suele hacer normalmente. Grado 4, ¿verdad? Es en reposo. Y grado 5 no existe. ¿Está bien? Entonces, si el paciente presenta fatiga, disnea y palpitaciones o angina con su actividad física normal, se halla en una clase funcional 1. ¿Sí? Profe, ¿Mm? profe, pero quando se habla que há fadiga e dísnea, Sí. não, quando fala de atividade física, você pensamos em uma atividade normal, de banhar-se e tudo, não é verdade? Pero quando se hace uma caminhada, já é um exercício físico. E se habla de fadiga e dísnea, ele não vai aguentar tanto assim. No, no digas. Actividad física no siempre, generalmente, o sea, a ver, ¿cómo te digo? Por eso ustedes tienen que ver y tienen que hablar y preguntarle al paciente, ¿verdad? Está bien. Para mí, una actividad física es hacer 2 vueltas al lago de la República, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo normalmente hago como parte de mi vida una vuelta solo, ¿verdad? Entonces, de repente para mí eso no es actividad física porque es mi habitual. De repente yo me voy a mi trabajo caminando, ¿verdad? Y sin darme cuenta yo completo una vuelta y a mí no me cansa. Pero de repente yo hago alguna otra cosa, tipo voy a forzar un poquito más, que ya sale fuera de mi actividad normal, ¿verdad? Es que sale de mi actividad normal, como por ejemplo bañarme, ¿verdad? Eso ya es considerado actividad física, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que entiendan es actividad física normal es lo que yo siempre suelo hacer, ¿verdad? Es como bañarme o yo les doy nomás el ejemplo de la caminata, ¿verdad?
pero como bañarme o peinarme o algo, eso para mí es normal, así como irme a caminar, ¿verdad? Acá pusieron una clasificación, voy a leer un poquitito. Sí, esta es la clasificación de... Uno es el peor entonces, ¿cómo así? Bueno, según la clasificación, según el MRC que está mandando acá Jonathan, ¿verdad? Que es de la Medical Research Coaching, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Dice, caminar deprisa en un terreno plano o subiendo una cuesta ligera es lo mismo que caminar una vuelta al lago, ¿entendés? Y él no tiene disnea con esa actividad, ¿sí? Eso es grado 1. Ahora, el paciente está acostumbrado a caminar deprisa en un terreno plano o subiéndose, ¿verdad? O una vuelta al lago, ¿verdad? Y no tiene disnea, eso es actividad, eso es grado 1 o clase 1. Caminar en un terreno plano al paso normal de otras personas, ¿verdad? No puedo leer todo. Eso es grado 2. Esa es la relación que tiene con su actividad física, ¿sí? De repente, Doutora, profe, permiso. Para mí, lo uno se hace una actividad a más un poco que está acostumbrado y ya no se logra más. Los dos se tiene un costumbre como dar una vuelta al lago, pero ya está sintiendo más cansancio y todo más. Lo tres para mí es cuando se llega en casa solo de bañarse o alguna cosa así, se ya está cansando. Y lo cuatro es que acostado mismo en ya está con reposo. Disney ya. Sí, para mí así. Espera acá un ratito, vamos a ver acá lo que yo les quiero mostrar. Doutora, Hoy. é que em el texto me parece assim, presenta fadiga Disney e a Rina com sua atividade normal. Então, assim, não sei, porque hace lo normal e le duele el pecho. Entonces, al mínimo dos, ¿no? Ya, ya entiendo ya tu punto. Ya. Bueno. Doctora, yo puse ahí en el chat una clasificación de New York Heart Association y en ello a la clase 1 no existe limitación por la actividad física. Ah, sí, sí, sí. Esa es la que estoy buscando, ¿sí? Está Clase bien. sí tiene Entonces, limitación. en el 2 ya dice, camina más lento, ¿verdad? Por eso tiene disnea y tiene que... Grado 3 se detiene para tomar aire después de unos minutos y luego camina. ¿Está bien? Esa es la clasificación que yo estoy buscando y si corrigiendo es un grado 2. ¿Está bien? No se estresen. No, porque es cierto, como dice, acá me dice uno, está diciendo Javier, ¿verdad? Que es del tipo 1. No, pero no, si leemos bien, ¿verdad? El tipo sigue haciendo su misma actividad física, pero él presenta fatiga y disnea. ¿Está bien? Ahora, si no había disnea y solo había fatiga con su actividad física normal, hasta podíamos considerar uno, pero este es grado 2. ¿Está bien? Sin estrés, sin estrés. Bueno, aquí. Gestante de 33 años de edad remitida al hospital por oliguria que obligó a una cesárea de urgencias. En su postoperatorio, el examen, la tensión arterial tiene 130-80 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto, ¿sí? Frecuencia respiratoria de 36, crepitantes en lluvia significa de vértice a base y tiene signos de insuficiencia respiratoria.
¿verdad? Podemos decir que el paciente está, sin leer el resto, ¿verdad? Que la paciente está como en una insuficiencia cardíaca aguda o en un edema agudo de pulmón. ¿Está bien? La radiografía muestra cardiomegalia y redistribución vascular, que confirma aún más nuestro edema agudo de pulmón, ¿verdad? Se le hizo un ecocardio de transtorácico y hay alteraciones de la contractibilidad del ventrículo izquierdo. Alteraciones de la contractibilidad del ventrículo izquierdo, no puede contraerse adecuadamente. Y su fracción de eyección es menor al 45%, sin otros trastornos valvulares orgánicos. ¿En qué miocardiopatía van a pensar? ¿En qué cardiopatía van a pensar? Mujer gestante, signos de insuficiencia cardíaca aguda, está con cardiomegalia, tiene una redistribución vascular, fracción de eyección disminuida. Sus válvulas están normales. Aquí hay una palabra clave que le da el diagnóstico. Vamos a hacerle con copiatín esta vez. Podemos tomar como periparto, ¿sí? Ok. Ya estoy haciendo una línea en reposo aquí. Podemos tomar esto como una miocardiopatía periparto. Ay, ¿verdad? O podemos tomar como una miocardiopatía, a ver, tiene trastornos de la contractibilidad. Significa que el corazón no se puede contraer con facilidad. Significa que está muy dilatada las fibras del miocardio, ¿verdad? Entonces podemos tomar como una cardiopatía dilatada que no hay aquí dentro de las opciones, ¿sí? Entonces, como es gestante, ¿verdad? Y su insuficiencia cardíaca es aguda y tomando este pequeño dato, tiene alteración de la contractibilidad, significa que no se puede contraer adecuadamente. Eso me habla de que el corazón está muy, además de la cardiomegalia, que el corazón está dilatado, ¿sí? Entonces yo tomaría esto como la respuesta. La miocardiopatía periparto. ¿Está bien? Profe, e se hablasse de hipertrofia excêntrica? Excéntrica. Sí, porque na verdade se hace uma hipertrofia excêntrica, não é verdade? Depois de uma concêntrica. E aí seu volume de injeção se diminui. Não poderia ser, porque só habla de hipertrófica só. Não habla que No, tipo de hipertrofia. no, 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 no. Porque vos no, si vos tenés una hipertrófica, ¿verdad? Es muy difícil que de tu hipertrófica te pases a una dilatada, ¿sí? O es así, vos empezás o vos sos hipertrófico o sos dilatado. Es muy difícil que vos pases de tener mucho músculo a tener poco o nada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tu fisiopatología es distinta, ¿verdad? Vamos a volver otra vez aquí. Chun, 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 chun. No es este. Aquí.
Si vos tenés o vos comenzaste con sobrecarga de presión, ¿sí? Para que tu corazón pueda bombear la cantidad y mantener la presión sistólica dentro de lo normal, ¿verdad? Vos tenés que hipertrofiar tu músculo, ¿sí? Entonces vos tenés lo que vos le llamás la hipertrofia concéntrica, ¿sí? Disminuye la luz de tu vaso y vos tenés más miocardio, ¿sí? Por la presión alta que vos tenés. Entonces vos tenés más músculo para tratar de pasar o sobrepasar esa presión. ¿Está bien? Ahora, vos tenés más volumen, ¿sí? Vos necesitas más espacio, ¿verdad? Para llenar, para que tu corazón pueda bombear la cantidad de líquido que va cayendo a más en tu corazón. ¿Está bien? Entonces, acá como vos ya tenés mucho volumen, ya tenés mucho líquido, tu miocardio va a ser más delgado en comparación con esto que vos tenés más presión, ¿verdad? Y vos no tenés tanto líquido, pero sí tenés más presión que vencer, entonces necesitas más músculo. ¿Está bien? Un paciente con sobrecarga de presión no se vuelve corazón dilatado, ¿sí? No se vuelve un corazón, y sí, dilatado, un hipertrofiado no se vuelve a uno dilatado, ¿sí? Salvo raras excepciones que ya vienen con, ¿cómo te voy a decir? Con un problema de fábrica o una alteración genética, ¿está bien? Es muy difícil. Entonces, y, chu, 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 ¿dónde está mi diapositiva? ¿Verdad? Acá otra vez, los ventrículos izquierdo y derecho están agrandados, ustedes ven grandes cavidades, pero miocardio finito, ¿está bien? Este miocardio, para que se pueda contraer bien, se tienen que estirar mucho más estas fibras que de por sí ya están muy alargadas. ¿Está bien? Entonces mi contracción va a estar disminuida. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está? En la concéntrica, ¿sí? Vos tenés mucho músculo, ¿verdad? El problema no es en la fuerza, sino es en la relajación, ¿sí? Entonces, en la miocardiopatía dilatada nosotros tenemos un problema de contracción. Tu contractibilidad va a estar disminuida, ¿sí? Y en la miocardiopatía hipertrófica, nuestra relajación va a estar disminuida, ¿sí? ¿Y acá qué dice? Acá dice alteraciones de la contractibilidad del ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo no se puede contraer. ¿Por qué? Porque el corazón está muy dilatado. ¿Sí? Por isso que eu pensei, prof, porque a fração de ejeção é mais baixa e não vai ter força, está lleno, pero não vai ter força para enviar, não é verdade, a las artérias. E vai começar a volver, como você disse que ela poderia ter um edema de pulmão. Por isso que Sí. eu pensei assim. Y está bien tu pensamiento, ¿verdad? Solo que aquí te dice bien, no puede contraer, entonces viene por reflujo, vamos a decirle, ¿verdad? Y se va estaxiando o se va juntando la sangre sin poder dilatar bien, ¿verdad? O sin poder mandar bien esa sangre. Entonces, por eso su fracción de eyección está disminuida. Ahora, vos podés tener una miocardiopatía hipertrófica y también tu fracción de eyección también puede estar disminuida. ¿Entendés? No necesariamente porque tu fracción de eyección está disminuida, vos es solo hipertrófica o es solo dilatada, ¿sí?
Depende mucho de qué es lo que te diga los otros datos o el otro componente de tu electrocardiograma, de tu ecocardiograma. Aquí te dice bien, contractibilidad del ventrículo izquierdo está con problemas, ¿verdad? Y vos sabes, contracción, entonces mi músculo está muy dilatado, entonces no se puede contraer y es una dilatada. Otro dato más que tenemos es que ella es una gestante, ¿sí? Y aunque la dice acá peripartum, cuando ustedes lean lo que es miocardiopatía peripartum, son gestantes o puérperas que desarrollan insuficiencia cardíaca en su tercer trimestre del embarazo o cerca del parto o después. ¿Entienden? Entonces, estas palabritas, gestante, alteraciones en la contractibilidad y cardiomegalia, a mí me hace pensar más que es una miocardiopatía periparto. ¿Está bien? Profe, mas uma pergunta. Tanto na hipertrofia concêntrica como na excêntrica, como se dilata ou não, quando se agranda mais a musculatura, a fração de ejeção sempre vai estar mais baixo ou não? Porque, na verdade, tenta compensar, não é verdade? Pero se tem muito volume de musculatura, você vai diminuir o volume de sangue. Em la outra, tem muito sangue, pero não tem força para mandar tanto volume. Entonces, los dos pueden decir que siempre va a estar disminuido o no. No, no siempre están disminuidos, ¿sí? Ahí ya depende del grado vamos a decir, del grado de insuficiencia cardíaca que vos tenés, ¿sí? Del grado de dilatación o del grado de hipertrofia que vos estás teniendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos podés agarrar un paciente hipertenso, ¿verdad? Que va a tener su hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Pero vos la agarras al principio de su hipertensión y cuando él está empezando a hipertrofiar ese ventrículo izquierdo. ¿Me seguí en el pensamiento, verdad? Bueno, vos le empezás tratamiento a ese paciente que está comenzando con su hipertrofia ventricular izquierda y probablemente vos vas a tener un paciente con una fracción de eyección normal o alta. ¿Está bien? Vos podés, ahora en el otro extremo, vos tenés esta misma paciente, ¿verdad? Esta misma paciente que ya tiene su insuficiencia cardíaca, que ya está con su cardiomegalia, que tiene su dilatación ventricular, ¿verdad? Está dilatado. Entonces, su fracción de eyección está disminuida. ¿Pero qué? Vos le agregás IECA, ¿sí? Le agregás un poquitito de diuréticos para descongestionar un poquito este pulmón, ¿verdad? Y le agregás un beta bloqueante para mejorar tu contractibilidad. Entonces tu fracción de eyección puede aumentar. ¿Me entendés? Depende mucho del tratamiento que vos, del grado en que le agarres para iniciar el tratamiento y del grado o del tratamiento que vos le inicias. Pero generalmente estos pacientes con el tratamiento adecuado suelen mejorar, ¿sí? Su fracción de eyección, no te voy a decir que es brutal, pero mejoran, ¿verdad? Así como mejora también toda su sintomatología, porque nosotros, ¿qué hacemos con la insuficiencia cardíaca? Tratamos síntomas, ¿verdad? Signos y síntomas y evitamos que eso empeore, ¿verdad? Entonces nosotros podemos mejorar nuestra fracción de eyección con el tratamiento de nuestra insuficiencia cardíaca. Gracias, profe. Bueno, ahora, el otro. Bueno, aquí dice, señale la respuesta falsa en relación a la miocardiopatía de la enfermedad de Chagas. ¿Cómo es la miocardiopatía de la enfermedad de Chagas? Es una cardiopatía dilatada, ¿sí? Hasta ahí me siguen.
Es prácticamente exclusiva de América Central y Sudamérica. Tiene una fase aguda, a veces poco aparente, y un periodo de latencia de 20 a 30 años y una fase crónica. El electrocardiograma remeda al de un infarto agudo del miocardio, o sea, es parecido, dice. En ocasiones el cuadro clínico puede ser de tipo restrictivo y son raras las lesiones asociadas al tejido específico de conducción. ¿Qué les parece a ustedes? Vuelvo a poner acá. La miocardiopatía de la enfermedad de Chagas, exclusiva América Central y Sudamérica, tiene una fase aguda, el electrocardiograma simula un infarto del miocardio, el cuadro clínico puede ser tipo restrictivo, son raras las lesiones asociadas al tejido específico de conducción. Todo el mundo vota por el E. Ay, sí, tal vez C, tal vez puede ser A y tal vez también puede ser B. No. Eh, bueno, la mayoría se está decidiendo por el E, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquitito del Chagas. El Chagas es una enfermedad que causa los dilataciones, tanto del colon, ¿verdad? O del intestino como del corazón. O sea, de todo el sistema digestivo y también del sistema del corazón, ¿verdad? Es una cardiopatía dilatada, así como hace megacolon chagásico, megaesófago, también tenemos cardiomegalias, ¿sí? Al ser una cardiopatía dilatada, yo les había dicho que crece el miocardio, pero ¿qué es lo que no acompaña en el crecimiento del miocardio? ¿Ah? No acompaña el crecimiento, porque esto se va dilatando, ¿verdad? Entonces, se adelgaza el miocardio, pero lo que no acompaña a la dilatación son los tejidos de conducción, ya sea haz de His o fibras de Purkinje, o sea, su rama derecha o izquierda, ¿verdad? Eso no acompaña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo, uy, ¿dónde está? No son raras, son súper frecuentes las lesiones asociadas al tejido específico de conducción, porque la enfermedad de Chagas es una enfermedad con una cardiopatía dilatada, no va a crecer mi tejido de conducción o mis fibras de Purkinje o mi haz de His con su rama derecha o izquierda. Y cuando ustedes lean la enfermedad de Chagas, van a ver que se caracteriza por bloqueo de rama derecha, ¿sí? Entonces, esta no es la respuesta, o sea, en este caso, esta es la respuesta porque nos dice señale la respuesta falsa, ¿sí? Entonces, no son raras las lesiones asociadas, no es que son raras, son muy frecuentes. Entonces, esta es nuestra respuesta correcta con relación a nuestra pregunta. ¿Está bien? ¿Es prácticamente exclusiva de América Central y Sudamérica? Sí, es cierto. Tiene su fase aguda y a veces poco aparente, un periodo de latencia de hasta 30 años y también su fase crónica. El electrocardiograma remeda al de un infarto del miocardio. Este también se podría considerar como una respuesta incorrecta, ¿verdad? Porque no remeda al infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Pero si yo pongo este examen o si me dan un examen, ¿verdad? Donde figure esta pregunta, yo voy a poner esta como respuesta, ¿sí? Porque son muy frecuentes las lesiones asociadas al tejido de conducción. Esto denota lo que no son mis preguntas, por eso son todas raras y esquizofrénicas, ¿está bien? Bueno, y la miocardiopatía de la amiloidosis es de tipo idiopática, hipertrófica, congestiva, dilatada o restrictiva. Este es fácil. Restrictiva, ¿sí? Todo aquello donde se deposita material
es de tipo restrictivo. Una cosa también, todas las patologías así medio raras, si ustedes le chutan cardiopatía restrictiva, no se van a equivocar, ¿sí? Eso es como un, un paréntesis. Bueno, ¿alguna pregunta de miocardiopatías dilatadas? Si no hay más preguntas, entonces vamos a continuar. Con nuestro caso clínico. Tun, tun. De valvulopatías. ¿Se ve la imagen? Sí. Súper. Bueno, vamos a empezar con la parte de valvulopatías o el caso clínico de valvulopatías. Hombre de 62 años de edad, fumador crónico, conocido portador de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y es fibrilado atrial permanente. Tiene una fibrilación auricular sostenida, ¿sí? Y también portador de una insuficiencia venosa crónica. Típico paciente, ¿verdad? De insuficiencia cardíaca, típico paciente cardiópata. Tiene también problemas del pulmón, es fibrilado y también problemas venosos. Ingresó al hospital con un cuadro clínico de una semana de evolución caracterizado por presentar cansancio a mínimos esfuerzos, ¿sí? Grado 3 para arriba. Ortopnea, tiene disnea paroxística nocturna, tos seca y edema de miembros inferiores, que empeora evolutivamente en los últimos días, ¿sí? Entonces, él es un paciente ya, vamos a decir, conocido POC, con todos los chiches, que presenta signos de insuficiencia cardíaca y que empeoró en los últimos días, ¿sí? Normalmente su medicación es warfarina, que es un anticoagulante, la digoxina, que es un digitálico, ¿sí? Y simvastatina 40 miligramos noche. Entonces, está anticoagulado, está con el tratamiento, tiene un digitálico, un antiarrítmico, ¿verdad? Y tiene un protector de o estabilizador de membrana. Vuelvo a repetir, 62 años, EPOC, fibrilación atrial permanente, insuficiencia venosa crónica, con síntomas de insuficiencia cardíaca. Algo que le voy a decir antes de pasar es, ya habrán leído, espero, ¿verdad? Arritmias, ¿verdad? Y entre las arritmias supraventriculares tenemos la fibrilación auricular, que es una de las arritmias más frecuentes que hay, si no es casi la única luego en todos los pacientes con cardiopatías, sobre todo las isquémicas, la insuficiencia cardíaca y lo que es más frecuente es esta arritmia en los portadores de EPOC. ¿Sí? Son muy frecuentes los EPOC con fibrilación auricular. Este tratamiento o el tratamiento de la fibrilación auricular, si es de respuesta ventricular lenta o adecuada o rápida, si es de respuesta auricular rápida, generalmente se frena la frecuencia con algún antiarrítmico, que ya habrán leído, ¿verdad? Y tiene sus indicaciones para anticoagular. No es que se le anticoagula a todos los fibrilados auriculares, ¿sí?
tiene sus indicaciones y esas indicaciones son bastante importantes con las que ustedes tienen que saber bien cuáles son las indicaciones para anticoagular un paciente, ¿sí? Bueno, al examen físico tiene facies mitral. ¿Cómo es la facies mitral? ¿Se recuerdan? La famosa facies mitral. ¿Se recuerdan del soplador rosado, el soplador azul y eso? Ah, entonces, el paciente tiene facies mitral. Tiene turgencia yugular o ingurgitación yugular, significa esto. Si bien es un paciente lúcido, está orientado, está bien hidratado, pálido, cuatro, o sea, una cruz de 4, ¿verdad? Cianosis central, no está ictérico y está un poco disneico. La verdad que tiene una taquipnea, ¿sí? Los signos vitales, una presión arterial de 90 a 60 milímetros por mercurio, tiene una frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 26. El tórax está enfisematoso, aunque el EPOC está hiperinsuflado, con tiraje intercostal, murmullo vesicular abolido en base pulmonar derecha y disminuido en base pulmonar izquierda con crepitantes dispersos en tercio medio de ambos campos pulmonares. Hasta acá, ¿qué me pueden decir de él? Sin seguir a nuestro examen físico, ¿verdad? Solo por lo que ustedes encuentran o solo por lo que ustedes ven en el examen físico. ¿Qué les parece a ustedes que tiene este pulmón al menos? Está congestivo por su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí? Bueno, vamos a desglosar. El paciente está hipotenso, ¿sí? Recuérdense que es un fibrilado que está hipotenso. Acá nosotros tenemos que ver si esta hipotensión es, porque si está relacionado a su arritmia, ¿qué tenemos que hacer? Si está relacionado a su arritmia y está con compromiso hemodinámico, ¿qué se hace? Cuando había compromiso hemodinámico y alguna arritmia, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cardioversión química o eléctrica? ¿Pero química o eléctrica? Cardioversión eléctrica, ¿sí? Tenemos que solucionar rápido el problema. Bien, si es cualquier otra arritmia con compromiso no hemodinámico, cardioversión eléctrica, ¿sí? Bueno, tórax enfisematoso, hiperinsuflado, con tiraje intercostal, murmullo vesicular abolido en base pulmonar derecha, ¿sí? Y disminuido en base pulmonar izquierda con crepitantes dispersos en ambos campos pulmonares. Aunque yo no tenga vibraciones vocales ni el resto de la semiología, yo puedo decir que aquí puedo tener un derrame pulmonar en base derecha. No sé aún bien, ¿sí? Y también está bastante congestivo este paciente. Bueno, en el aparato cardiovascular ictus cordis visible, ¿verdad? Con desvío a nivel de la línea axilar anterior. Quinto espacio intercostal es propulsivo, significa que levanta la punta del dedo. Choque valvular mitral y frémito, o sea, mi corazón ya está desplazado hasta la línea axilar anterior. Ya me habla de cardiomegalia, ¿sí? Es más, tiene choque valvular mitral y frémito.
los frémitos son los soplos palpables, ¿sí? Entonces, el paciente tiene una cardiomegalia y yo ya sé que a nivel de la válvula mitral tiene frémito. Posiblemente este paciente sí o sí tendrá alguna valvulopatía. Seguimos. El borde del ventrículo derecho, ictus, del ventrículo derecho palpable, tiene un latido a nivel de la línea paraesternal derecha, ¿sí? Soplo diastólico, 4 de 6. Es un soplo bastante intenso, ¿sí? En foco mitral. P2 es mayor que A2. El primer ruido es mayor que el segundo, con un ritmo cardíaco irregular, con ruidos cardíacos hipofonéticos, ¿sí? Entonces, tengo un soplo diastólico en foco mitral. Cuando me habla de soplo diastólico en foco mitral, que a mí yo ya tengo que pensar. Me refiero a al tipo, o sea, a qué valvulopatía está relacionada con el soplo diastólico. Ya sé que la valvulopatía es mitral, ¿verdad? El soplo diastólico en foco mitral es insuficiencia o estenosis. ¿Mm? Insuficiencia o estenosis. Bueno, vamos a dejar ahí en el tintero, ¿verdad? Yo pensé que sin la ecocardio nosotros ya íbamos a ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Pero bueno, tengo un paciente EPOC, ¿verdad? Que en el examen físico yo ya veo que está un poco hemodinámicamente comprometido, ¿sí? Que tiene una cardiomegalia y tiene un soplo diastólico bien intenso en foco mitral. Y también tiene un ritmo cardíaco irregular, ¿sí? Recordando que él es fibrilado crónico. También tiene un soplo sistólico no tan intenso, de intensidad 2 sobre 6 en foco tricuspideo, que aumentaba con la inspiración. Abdomen está blando, indoloro, ruidos hidroaéreos conservados, no hay visceromegalias, con circulación colateral en hemiabdomen superior. Mientras informe edema bilateral 2 del 4 con insuficiencia venosa importante. Edema bilateral en miembros inferiores, ¿sí? Bueno, a todo paciente que ustedes le llamen la atención o que venga por, dependiendo mucho de la semiología, y él tenía bastante semiología pulmonar y cardiovascular, se le pidió una radiografía de tórax, ¿verdad? Acá tenemos la radiografía de tórax, la incidencia antero-posterior y la lateral izquierda, ¿verdad? Bueno, aquí nosotros vemos, primero nos fijamos de afuera para adentro, ¿verdad? Piel, celular subcutáneo, huesos sin datos de valor, ¿verdad? Voy entrando un poquitito más y veo mi corazón. Uy, veo el corazón, o sea, veo el pulmón, perdón, bastante congestivo, con estas líneas blanquitas que se distribuyen, habla de redistribución de flujo. Veo mi base derecha, que en mi semiología su murmullo vesicular estaba abolido, tiene esta línea que va hacia arriba, oblicua, que es la línea Damaso, ¿verdad? Que indica un derrame pleural. Ya veo que mi pulmón está bastante congestivo, redistribución del flujo sanguíneo, ¿verdad? Derrame pulmonar izquierdo, derrame pleural derecho.
Y después voy entrando otra vez. Veo la tráquea centrada, ¿verdad? Sin ninguna obstrucción. Y veo un corazón bastante grande. Aunque no veo la parte derecha, veo que la parte izquierda, como yo había palpado en el ictus cordis, que estaba desplazado y eso, veo bastante grande. Entonces, estoy con un paciente EPOC, ¿verdad? Con redistribución del flujo sanguíneo pulmonar, tiene un derrame pleural derecho y una gran cardiomegalia, ¿sí? Le hago su diámetro anteroposterior, o sea, en la lateral izquierda veo el diámetro anteroposterior aumentado de tamaño y lo mismo, la redistribución del flujo, ¿sí? Como es un paciente también cardiópata, sí o sí le pido, o viene con síntomas de insuficiencia cardíaca, le pido su electrocardiograma, ¿verdad? Primero tengo que fijarme las derivaciones, si están todas completitas, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, ¿sí? Y las precordiales. Esto es repetición nomás, gente, ¿sí? Las precordiales, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Bueno, ¿qué es lo que me llama a mí aquí la atención? Me voy a fijar en mi derivación 2, ¿verdad? Acá yo no tengo tira de ritmo, ¿verdad? Pero veo, también puedo ver en la derivación 1, veo estos dientes o ondas F que son características de la fibrilación auricular, ¿sí? ¿Qué les llama también la atención en, en este electrocardiograma? Yo no veo negativo. ¿Qué es negativo en ABL? Ondas T negativas, infra-ST. ¿Dónde? Díganme en qué derivación, en dónde están viendo eso. Bueno, tenemos, la verdad que tenemos ondas T negativas en casi todas las derivaciones, ¿sí? Tenemos desde de 1, de 2 y de 3, ¿verdad? Tenemos en ABF que es normal, ¿verdad? Aquí tenemos en B3, B4 o C4, C5 y C6, ¿verdad? Y tenemos todas ondas T negativas. ¿Y qué traduce esas ondas T negativas? Que podría ser una patología cardíaca, ¿verdad? Pero aparte de la onda T negativa, ¿qué más le llama la atención a ustedes? Tenemos en B1, ¿sí? La S profunda, ¿verdad? Y después aquí también en B6, ¿verdad? Que nos puede hacer pensar en una hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Y también tenemos las ondas en serrucho, que son estas ondas F de la fibrilación auricular o fibriloflúter, ¿sí? Este electrocardiograma les voy a dejar así para que ustedes vayan viendo. Sí, podría correlacionarse a un infarto antiguo o a una sobrecarga ventricular. Para saber si esto es un infarto agudo o es sobrecarga ventricular, yo tengo que ver mi onda T. Si mi onda T es simétrica, eso es un infarto agudo, ¿sí? O cambios dinámicos de la polaridad. Pero si mi onda T es asimétrica,
como muestra acá. Ustedes ven acá, por ejemplo, en el B4, lo estoy mostrando, ¿verdad? Ven que la pancita viene, baja despacito, después sube otra vez, de forma brusca, ¿sí? No es bien simétrica mi onda T, ¿verdad? Es más asimétrica. Entonces, esto me habla de que el infarto pudo haber sido antiguo o yo tengo una sobrecarga ventricular, ¿sí? Tengo que ver, tienen que ver también si este paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? O alguna cámara. Las aurículas ya no vamos a saber porque tenemos fibrilación auricular, ¿verdad? Pero hay que ver si de repente en los ventrículos nosotros no tenemos alguna dilatación. A mí me parece que tiene una hipertrofia ventricular izquierda, no estoy segura, ¿está bien? Pero acá dice que el eje eléctrico está a 60 grados, o sea que está dentro de lo normal, ¿sí? Tiene sus ondas, su onda P, o sea, sus ondas F, o el serrucho, ¿verdad? Y la hipertrofia ventricular izquierda con sobrecarga, ¿verdad? Sin descartar que esto es un infarto agudo del miocardio, o sea, que puede ser una cardiopatía isquémica. Las ondas R y R no son regulares. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una fibrilación auricular, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo un paciente de 66 años o 60 y pico, ¿verdad? Que le hice su radiografía, yo ya sé que tiene una cardiomegalia, tiene un derrame pulmonar, ¿verdad? Y tiene redistribución del flujo. Se le hizo su electrocardiograma y es este el que vemos, ¿verdad? Entonces, como yo tengo una patología, ¿verdad? Una insuficiencia cardíaca, yo necesito saber, y para salir en el desempate, ¿verdad? ¿Qué era ese soplo diastólico en foco mitral? Y sobre todo, tengo que saber cuánto es mi fracción de eyección para, de acuerdo a eso, darle un tratamiento al paciente, ¿verdad? Le hago un ecocardiograma. En el ecocardiograma transtorácico tiene una fracción de eyección de 59%. A pesar de la dilatación, este paciente tiene una fracción de eyección conservada, ¿sí? Atrio izquierdo aneurismático, bien aumentado de tamaño. Diámetros cavitarios de ventrículos normales. Disfunción contráctil del ventrículo derecho con sobrecarga presórica y rectificación del septo, ¿sí? Después vamos a analizar esto. Válvula mitral espesada, calcificada, con reducción de la movilidad y una estenosis mitral grave. ¿Sí? El soplo que tenía él es de estenosis mitral. Con un diámetro menor a 1 centímetro al cuadrado, ¿verdad? El gradiente medio o la cantidad de presión que pasa por esa válvula es de 15 milímetros de mercurio, con sus presiones ahí, ¿verdad? Leve regurgitación mitral con insuficiencia tricuspide. Entonces, es un paciente con, aunque su fracción de eyección está normal, ¿sí? Tiene sobrecarga del ventrículo derecho, ¿verdad? Una válvula mitral disminuida, o sea, una estenosis mitral con una insuficiencia tricuspide. ¿Sí? Cuando habla de disfunción contráctil del ventrículo derecho, ¿qué me hace pensar esto? Disfunción contráctil. Ecocardiograma que diga disfunción contráctil. ¿En qué miocardiopatía ustedes van a pensar? En una dilatada. ¿Sí? Dilatada. Disfunción contráctil es porque no se puede contraer bien, ¿sí? Ahora, si me decía disfunción diastólica, entonces ahí sí es una dilatada, ¿verdad? Entonces, este paciente, a pesar de que tiene una cardiomegalia gigantesca, ¿verdad? Tiene
estenosis mitral, el paciente tiene probablemente una miocardiopatía hipertrófica. ¿Está bien? Esa era de nuestra clase anterior. Yo ya sé que su estenosis mitral es grave, tiene menos de 1 centímetro al cuadrado. Se le hizo el laboratorio y tiene una hemoglobina de 13.9, hematocrito de 42 y leucocitos de 8.600. Hasta aquí todo dentro de lo normal. Tiene una urea de 30 miligramos por decilitro y una creatinina de 1.09 miligramos por decilitro. Hasta aquí normal. Se le pidió ProBNP, como todo paciente portador de una insuficiencia cardíaca, y además la particularidad de que este paciente es portador de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, su disnea, no disnea, podría ser muy bien por su EPOC, como en el examen físico, él también está bastante congestivo, hasta que parecía obstructivo, ¿verdad? Le pidieron BNP para distinguir su disnea, si es de origen cardíaca o si es de origen pulmonar. Y vino con un valor de 2.305 picogramos por ml. Es un valor demasiado alto, ¿sí? Entonces, la disnea que él estaba tomando, o sea, teniendo en ese momento, era de origen cardiovascular, ¿sí? INR de 5, porque él es un paciente anticoagulado y hay que controlarle su coagulación. Y digoxinemia de 1.24. Cuando ustedes lean la parte de digitálicos, ustedes van a ver que el umbral terapéutico está muy cerca del umbral tóxico, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces la digoxina como que dejamos ya en último recurso o no es una de las primeras opciones, ¿sí? Por este problemita, que la intoxicación por digitálicos es muy frecuente y que su rango terapéutico está muy cerca del rango tóxico. Entonces, este paciente está ahí en el borde de la toxicidad, aunque su función renal sea normal, ¿sí? Bueno, con respecto al INR de 5, esto ya está demasiado alto. Cuando un paciente está anticoagulado, tenemos que mantener INR entre 2 y 3, ¿verdad? O si no, el riesgo de sangrado es demasiado alto. ¿Y qué más le puedo decir de este paciente? Nada. Aquí. Entonces le indicaron tratamiento a este paciente. ¿Qué se le hace? Para la congestión, para esa redistribución de flujo, se le hizo furosemida endovenosa. 20 miligramos de 6 en 6 horas o cada 6 horas, ¿sí? Se le hizo su enoxaparina subcutánea en dosis plena con suspensión temporaria de la warfarina. Se le suspendió su warfarina por el INR prolongado y se le dejó con enoxaparina, que también es a dosis alta, o sea, a dosis plena sería, pero esto se usa más bien como profilaxis para una trombosis. Recordando también que él, aparte de ser fibrilado, era portador de enfermedad venosa crónica, ¿sí? Entonces no podemos dejarle sin ninguna profilaxis para trombosis, ¿sí? Después se le reintrodujo otra vez su warfarina a dosis baja, ¿verdad? Y se le disminuyó la dosis de dioxina por el rango laboratorial de intoxicación digitálica. O sea, este paciente que ya venía con su tratamiento anterior para su fibrilación, para su... Vamos a ver acá. Ay. Él ya venía en tratamiento para su fibrilación y probable trombosis, ¿verdad? Y más todavía para su fibrilación y para su estabilizador de placa. Lo único que le faltaba a él de repente era mejorar la parte congestiva, ¿sí? En él no vamos a usar beta bloqueantes, ¿por qué? Porque su fracción de eyección está normal. Los beta bloqueantes usábamos en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, ¿sí? Entonces se le continuó con su tratamiento
al final solo se le agregó furosemida para sacar esa sobrecarga de líquidos, ¿sí? El paciente evolucionó favorablemente con mejoría de la congestión pulmonar y resolución del derrame pleural derecho. Esta es la radiografía de tórax del paciente después de unos días del tratamiento. ¿Ven? Si comparamos con el anterior, la redistribución, si bien que continúa, está disminuido, ¿sí? Y el derrame pleural disminuyó, sino desapareció por completo. Inclusive hasta parece que su corazón está más chico, ¿sí? Pero eso sí es ilusión óptica nada más, ¿está bien? Aquí sí vemos un corazón en botellón, ¿sí? Con una aurícula derecha bien dilatadita, ¿sí? Hasta puede tener doble contorno si somos más exagerados. Y el hilio o la congestión del hilio es bastante grande, ¿sí? Pero el solo con tratamiento de furosemida y manteniendo su otra medicación habitual ya fue mejorando bastante, ¿sí? Pasó de una clase funcional de la New York Heart de 4 para una clase funcional 2, ¿sí? Y después de su valoración clínica y ecocardiográfica que evidenciaron la estenosis mitral grave y el paciente estaba asintomático, ya tiene indicación quirúrgica de reemplazo valvular. El paciente fue dado de alta con seguimiento cardiológico y programación de cirugía valvular. Entonces, la mayoría de de las valvulopatías, ¿sí? Dependiendo del grado o de la gravedad, tienen indicación quirúrgica, ¿sí? ¿Se trata primero la valvulopatía? No, ¿verdad? Primero vos tratás todo el resto, tratás la insuficiencia cardíaca y compensás la insuficiencia cardíaca y después pensamos en un recambio valvular. El recambio valvular pueden ser válvulas metálicas o válvulas o prótesis biológicas, ¿sí? Se prefiere las prótesis biológicas para los pacientes jóvenes, donde haya menor compromiso de ay, donde tenga mejor calidad de vida, ¿sí? Generalmente en los pacientes con más edad se prefieren las válvulas metálicas, ¿verdad? Por el tema de que no pueden ser, las válvulas biológicas se cambian cada 10 o 15 años, ¿sí? Entonces, con las válvulas metálicas, ¿cuál es? Vos no le sometes a un paciente anciano, ¿verdad? O de edad avanzada a múltiples cirugías de corazón abierto, porque estas cirugías se hacen a corazón abierto, ¿verdad? Se abre la cavidad del tórax. Y la única desventaja que tienen las válvulas metálicas es la anticoagulación plena de por vida, ¿verdad? Y como este paciente ya tiene su anticoagulación, ya por su fibrilación auricular, yo creo que va a ir más para una válvula metálica y no una válvula biológica. ¿Está bien? Las válvulas biológicas se reservan más para los pacientes jóvenes y se va a ir viendo de acuerdo a la gravedad. La mayoría de las valvulopatías son de resorte quirúrgico, ¿verdad? Solo que, como le expliqué, en este caso tenemos que corresponder o tenemos que ver primero los otros daños o los otros datos de la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Compensar bien la insuficiencia cardíaca, compensar bien la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o las otras patologías y después indicarle su cirugía. Eh, no, no, Javier, hay gente que sobrevive con esto. Bueno, ¿alguna pregunta, gente? Profe, eu tenho sim, porque eu queria que me aclarasse algumas coisas para melhorar aqui meu pensamento. Mira, Sí. em raio X, nós podemos ver que o ventrículo esquerdo está dilatado também, não é verdade? Sí.
Bueno, ¿Cómo eh, vos ves que el ¿oh? ventrículo, cómo vos ves que el ventrículo izquierdo está dilatado? Como eu vejo, Ujú. uai, pelo. Ah, como que é dois ¿Vos terços? querés Ah, este você dá o para. querés la otra? Não, esse está indo. Bueno, ¿y cómo vos ves que tu ventrículo izquierdo está Eu dilatado? vejo assim, na verdade, porque está ligando perto do recesso costofrênico esquerdo, na Sí, verdade. sí, ¿verdad? Cuando nosotros Sim, habíamos hablado, voy a pasar un poquitito la otra que me parece mejor. Aquí, ¿verdad? Todo lo que va sim, acá corresponde a la parte derecha. Aurícula derecha, grandes vasos, ¿verdad? Lo sim, mismo, la primera pancita son grandes vasos, aurícula izquierda y lo que va más o menos hacia el ápice es ventrículo izquierdo, vamos a decirlo así, ¿verdad? Así es sim. lo que nos dice los libros, ¿verdad? Los papiros. Entonces, esto sí tiene una dilatación del ventrículo izquierdo. Bueno, Bueno, yo e no, espera, yo no diría que es solo del ventrículo izquierdo, para mí que es de toda la cavidad cardíaca, ¿verdad? Pero ah, vamos. bueno. Não, por isso, porque eu estava pensando na fisiopatologia e quando dije que era uma estenose mitral por lo Ujú, soplo, eu entendi. Pero se vai, quando há uma estenose, a aurícula esquerda vai ser mais força, não é verdade? Então, você vai ter que ter uma hipertrofia também da aurícula. E explica também o edema pulmonar, que vai tendo reflujo. Pero, o sangue que cai em ventrículo esquerdo é menos, não é verdade? Seria menos. Não entendo por ujú, que há uma ujú. hipertrofia de ventrículo. Neste momento, você está tendo menos sangue em ventrículo esquerdo. E depois, claro, que dá para explicar também porque se dilata o ventrículo direito por la congestão e todo, mas eu não entendi por que esta hipertrofia de ventrículo esquerdo para falar que é a estenose mitral. Bueno, acá no habla exclusivamente de hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? Sim, Es sim, por isso. es una dilatación total, ¿está bien? Eh, y es más, vos tenés, según tu ecocardio, en tu aurícula izquierda está aneurismática, ¿sí? Vos no tenés una hipertrofia, sino tenés una dilatación, tenés un aneurisma. O sea, es tan grande tu aurícula izquierda que parece un aneurisma, ¿sí? Pero los diámetros cavitarios de los ventrículos están normales, otra vez dice nuestro ecocardiograma, ¿sí? Solo dice disfunción contráctil del ventrículo derecho con sobrecarga presórica. Disfunción contráctil es disfunción para contraer, o Sim, sea, tu ventrículo sim. derecho también está dilatado. O sea que no Sim, você es vai solo estar la parte dilatado izquierda pela y la parte congestão, não é derecha, verdade? ¿verdad? Nosotros habíamos hablado de miocardiopatía aquí, sí, sí, pero nosotros habíamos hablado acá de la dilatación, o sea, de la miocardiopatía por el tema de lo que nosotros habíamos encontrado en el examen físico nomás. Pero lo que nosotros dijimos en nuestro examen físico no se correlaciona con lo que se encontró en el ecocardiograma. ¿Está bien? Ah, tá indo. Entonces, aquí lo que vale es la palabra mayor, es nuestro ecocardiograma, ¿verdad? Ah, Ahora, bueno. en el caso yo estoy allá en el fondo del Paraguay donde no hay ecocardiograma ni nada, y yo tengo mi examen físico que me va a avalar, ¿entendés? Sim, sim, entendi então. Sim, porque você explica muita coisa, hasta por quando dá a estenose venosa, a Ujú. supressão também ajuda a deixar supressão mais baixa, pero esta Ajá. estenose mitral que eu me quedei assim, por que não a insuficiência e por que a estenose? Pero se tivesse insuficiência, às vezes não teria edema pulmonar, não é No va verdade? a tener edema pulmonar, Ah, bueno, ahora no va a sí yo tener. entendí. Bueno, bueno, ¿Está bien? gracias, profe. Gracias. Dale, dale.
Eh, y dilatación o hipertrofia. Y ahí, Thais, ¿qué es? ¿Estás confusa? Todo el mundo parece que está confusa. Acá no habla de dilatación, o sea, acá lo que habla nuestro ecocardiograma es disfunción contráctil, ¿sí? Al haber disfunción contráctil, yo tengo una miocardiopatía dilatada. ¿Está bien? Tiene una miocardiopatía dilatada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Se dan cuenta cómo va todo relacionado a lo que nosotros habíamos hablado en las clases anteriores? Ahora yo ya estoy muy feliz porque ustedes ya saben, por ejemplo, el valor de este ProBNP, ¿verdad? Ya saben relacionar ya el tema del examen físico, ya pillan ya leer un ecocardiograma, ya van a saber tratar una insuficiencia cardíaca dependiendo de la fracción de eyección. O sea, ustedes ya están casi todos unos cardiólogos, ¿sí? Solo falta rendir nomás ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicuelos? Ok. Estudien, lean, ¿verdad? Y voy a alzar ahora en el transcurso de esta noche, voy a ir alzando las clases ya para el próximo lunes. ¿Está bien? Si Dios quiere, ya vamos a ir completando todas nuestras clases de cardio y probablemente estas ya sean las últimas. Les vuelvo a repetir para los que entraron después, ¿verdad? Es examen 26 de julio. En teoría, puede ser de que se haga de forma presencial. Entonces, los que viven lejos vayan acercándose si es que pueden, ¿verdad? De hecho, de seguro en sus prácticas lo ya tienen que estar ahí a full, entonces no creo que vivan tan lejos, pero igual, siempre hay alguien que vive lejos o que no puede venir por A o B motivo. Váyanse acercándose de a poquito o despacito o vean el tema de para que estén presentes en el caso de que sea presencial, ¿sí? Está casi un 80% seguro de que el examen va a ser presencial. ¿Está bien? Bueno, ahí estáis. Bueno, voy a ver si te puedo colocar presente, ¿sí? Bueno, pero coloquen ya ahora y nos vemos en la siguiente clase. ¿Está bien? Chaucito.